Como bien me dijo Agostina, soy licenciada en Ciencias Biológicas y actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado en la Universidad de La Plata. Particularmente trabajo en CEPAVE, en el Laboratorio de Parasitología Humana. En este laboratorio estudiamos a las parasitosis intestinales. Como ustedes saben, las parasitosis constituyen un problema de salud pública, particularmente en los países en vías de desarrollo, porque las infecciones se dan en contextos que tienen que ver, o que estas parasitosis están presentes y determinadas por las condiciones ambientales de las regiones, por las características socioculturales y económicas de las personas que están infectadas, y por ende las poblaciones vulneradas en todas estas condiciones son las más afectadas. También hay que tener en cuenta que los parásitos tienen ciclos de vida característicos que van a hacer que estén presentes en determinadas localidades y en otras no, y también hay que tener en cuenta los procesos de movimiento y migración de las personas, que hace que nosotros empecemos a encontrar microorganismos parásitos en determinadas localidades donde antes no lo encontramos. Sabemos que las parasitosis no están asociadas a mortalidad, y por eso son enfermedades que son desatendidas, pero sí producen comorbilidades afectando el desarrollo físico y cognitivo de las personas que las padecen, ya sean adultos y principalmente la población infanto-juvenil, y por eso es que es importante estudiarlo. En nuestro país, la prevalencia parasitaria responde al complejo mosaico de variabilidad social, económica y ambiental de nuestro territorio, y revela una tendencia decreciente de norte a sur y de este a oeste. En nuestro laboratorio, en estudios que se han realizado entre los años 2005 a 2013, hemos encontrado prevalencias parasitarias de especies de mintos mucho más elevadas hacia el norte de nuestro país, y prevalencias de protozoos mucho más elevadas hacia el sur de nuestro país, o bien en los centros urbanos, mientras que hay otras especies que se repiten en todas las provincias, como pueden ser Blastocystis y Enterobius vermicularis. Lo que hicimos con estos estudios es elegir provincias representativas de las diferentes ecorregiones de nuestro país, y vimos un correlato entre la distribución de estos parásitos y la heterogeneidad de clima, cultura y características económicas de las que hablábamos. ¿Cómo nosotros abordamos en nuestro laboratorio el estudio de las parasitosis intestinales? Bueno, en primer lugar hacemos foco en la prevención, y eso lo hacemos otorgando talleres de intercambio de saberes con los niños, niñas y adolescentes que visitamos en comedores, en escuelas, en centros barriales. Incluso a veces hacemos visitas casa por casa, y estos mismos talleres donde nosotros hacemos foco en las medidas de prevención, se los otorgamos a los adultos, madres, padres y tutores de estos niños, ¿no? Convencidos de que la prevención es la herramienta clave para combatir las parasitosis. Hacemos foco en el diagnóstico, y todo el tiempo estamos buscando sumar técnicas que nos permitan arribar de manera más certera al agente causal de estas infecciones, para que las personas puedan acceder a un tratamiento más certero también. Nosotras, como somos todas biólogas en el grupo, no nos ocupamos directamente del tratamiento, pero lo que hacemos es coordinar con los centros de salud y con las autoridades municipales para que las personas infectadas reciban el tratamiento adecuado. En este proceso también estudiamos los factores socioambientales y nutricionales asociados a las parasitosis intestinales. Claro que esta información se transmite a los efectores de salud para que tomen las medidas pertinentes, y también utilizamos esa información para discutirla en nuestras charlas de prevención. Actualmente las áreas de muestreo en las que estamos concentrados son 12 ecorregiones de Argentina, representadas por la provincia de Buenos Aires y Misiones. En Buenos Aires trabajamos en barrios populares del conurbano bonaerense y en barrios de Gran La Plata. En la provincia de Misiones, en poblaciones cosmopolitas, rurales y nativas de Aristóbulo del Valle, que se encuentra en el centro de la provincia de Misiones. Allí tuvimos el privilegio de trabajar y conocer a la población guaraní.
Entonces, en cuanto al diagnóstico, lo que hicimos es sumar a nuestras técnicas de rutina basadas en la observación al microscopio, las técnicas de diagnóstico molecular de las parasitosis intestinales, tratando de encontrar un equilibrio entre estas dos técnicas de manera de alcanzar una relación costo-beneficio adecuada, con lo cual tuvimos que sumar a nuestra batería tradicional métodos de extracción de ADN y de amplificación para llegar a diagnósticos más certeros. Entonces, nos olvidamos de la conservación, de la preservación de las muestras de materia fecal en formol, porque esas solo nos permitían hacer las técnicas tradicionales de concentración y posterior observación al microscopio, y hoy en día trabajamos solo con muestras preservadas en alcohol 70, que nos permiten llevar a cabo tanto las técnicas morfológicas como moleculares, y en los casos en los que podemos obtener muestras en fresco, hacemos coprocultivo. Basados en la recomendación del CDC, que sostiene que las técnicas morfológicas continúan siendo el gold standard para el diagnóstico de las enfermedades parasitarias, y recomiendan el diagnóstico molecular solo cuando no es posible arribar a un diagnóstico específico por morfología, o porque las técnicas moleculares nos den alguna información más útil. Entonces, pensando y basándonos en esto, nosotros enfocamos ese diagnóstico molecular en ciertos grupos de parásitos. En primer lugar, para hacer diferenciación específica, por ejemplo, en el caso de las uncinarias o anquilostomidios, cuando a nosotros nos llega una muestra de materia fecal de una persona que está infectada por estas uncinarias o anquilostomidios, en la muestra vemos huevos que son morfológicamente iguales entre las distintas especies de anquilostomidios, entre las cuales podemos distinguir Ancylostomum duodenale o Mercator americanus, por ejemplo. No podemos hacer la diferenciación, entonces recurrimos a las técnicas moleculares para hacer esta diferenciación. Lo mismo sucede con las amebas del complejo histolítica dispar, que ahora se suman a este complejo en ameba Moszkowski, que hasta hace poco tiempo solamente estaba asociada a cuerpos de agua naturales, y que por técnicas moleculares se determinó que también puede infectar a la población humana, y se suma también a este complejo en ameba bangladeshi, que fue detectada como nueva especie también a través del diagnóstico molecular. Entonces, todas estas especies son morfológicamente iguales a nivel de quiste y trofozoito, y entonces necesitamos hacer una diferenciación, porque entre todas estas amebas, la única que tiene comprobada su potencial patogénico es Entamoeba excelente. Por otro lado, el diagnóstico molecular nos sirve para hacer genotipificación. En este caso nosotros lo hacemos con blastocystis y con Giardia. Blastocystis es un parásito que es bastante controversial, está en cuestionamiento si realmente es un parásito con capacidad de producir patogenia, o en realidad es un comensal. Entonces no podemos hablar de especies de blastocystis, no podemos decir blastocystis spp, sino blastocystis sp, y a través de la genotipificación podemos distinguir diferentes subtipos que podrían darnos una luz sobre el verdadero rol de este organismo en nuestro cuerpo. Con Giardia no tenemos problemas en identificación morfológica, pero a nivel molecular podemos distinguir dos ensamblajes, el ensamblaje A y B, y hacer esta distinción también nos podría ayudar a entender la naturaleza de la infección por este parásito. En otros casos, aprovechamos también la mayor sensibilidad diagnóstica de las técnicas moleculares en comparación con las convencionales, por ejemplo, para el diagnóstico de Strongyloides hipercoralis, que por técnicas de sedimentación habituales se puede subdiagnosticar mucho, y entonces nos estamos perdiendo casos que son positivos, pacientes sobre todo que mantienen la infección crónica. Entonces, en estos casos utilizamos estas herramientas. Sumamos entonces al laboratorio una batería de metodologías de extracción. En la diapositiva les muestro los distintos kits que hemos evaluado para la extracción de ADN a partir de materia fecal. Tengan en cuenta que la materia fecal es un medio muy complejo, que tiene muchos microorganismos y muchas sustancias que pueden actuar como inhibidores de la amplificación. Actualmente estamos utilizando un kit de extracción que es nacional,
que se llama PBL, y que por suerte a lo largo de estos años ha mejorado muchísimo su metodología de extracción y nos permite obtener buena calidad y cantidad de DNA. Para todos los parásitos que les estoy contando, utilizamos algoritmos generales y para algunos usamos algoritmos específicos diagnósticos. Por ejemplo, en el caso de las amebas del complejo, lo primero que hacemos es un screening inicial de todas las muestras con microscopía, y de este screening inicial vamos a detectar aquellas muestras que consideramos compatibles con la morfología del complejo. Estas muestras positivas pasan una primera ronda de PCR, donde con primers generales obtenemos secuencias de entameba, que después nos sirven para hacer secuenciación, y luego hacemos una ronda de identificación especie específica, determinando si se trata de histolítica, dispar o mushrock. Este diagnóstico entonces nos permitió detectar casos en Buenos Aires de entameba dispar, determinar que efectivamente no se trataban de histolítica, que es la ameba patogénica, y en la provincia de Misiones también pudimos determinar la presencia de este parásito y entameba hartmanni, todas especies que son comensales y que no producen patógenos. Con las secuencias obtenidas de estos aislamientos, lo que hacemos es empezar a entender un poco la filogenia del comportamiento de este parásito a nivel molecular, en este caso usando el marcador 18S, lo que nos permite confirmar el diagnóstico que hicimos, resolver la taxonomía de este parásito, y además aporta información valiosa sobre la estructura de la población, entender el rasgo hospedatorio y la diversidad genética. En este caso, que les estoy mostrando, solamente incluimos aislamientos humanos, y como ven, hay una monofilia que se corresponde con una característica del sistema duro en cuanto a la cantidad de núcleos que posee. Pero si nosotros agregamos a este árbol secuencias de aislados que se obtuvieron, por ejemplo, del ambiente o otros animales, se complejiza y podemos empezar a recabar mayor información. En el caso de las funcionarias o ancilostomídeos también tenemos una metodología de diagnóstico particular, y una vez que la aplicamos, esto nos permitió encontrar en la provincia de Buenos Aires casos de Necator americanos que no estaban registrados en otras oportunidades, siendo que este parásito no es habitual para la zona de Buenos Aires, dadas las condiciones de clima, suelo y humedad. Los casos no son autóctonos, sino que son de personas que contrajeron la infección en países limítrofes del norte de nuestro país, y aplicar esta técnica nos permitió detectarlos y también hacer un seguimiento de los casos. En Misiones, bueno, en Misiones sí, el parásito es común encontrarlo, pero con esta técnica pudimos detectar casos que habían resultado falso negativo por las técnicas convencionales, y lo que vimos con respecto a otros años es que bajó muchísimo la prevalencia, y asociamos esta reducción en la prevalencia con cambios que nosotros observamos, mejorías en las condiciones de vida, de vivienda y del peridomicilio de las personas infectadas. Bueno, como les decía, aplicar estas técnicas nos permiten hacer un seguimiento de los casos. Por ejemplo, la aplicación de la técnica de PCR nos permite adelantar, en el caso de los ancilostomídeos, 10 días el diagnóstico respecto del coprocultivo y detectar falsos negativos que nos da las técnicas de sedimentación. Bueno, en el caso de blastocitis pusimos a prueba distintos pares de primer que nos permitieron separar este microorganismo de levaduras y bacterias que son genéticamente muy próximas, y también hacer la diferenciación de los subtipos. En nuestra población encontramos hasta del subtipo 1 hasta el subtipo 4, siendo que para el rango hospedatorio total de las blastocitis se encuentran hasta 17 subtipos, y del subtipo 1 al 9 son los más comunes en la población humana. Si bien la identificación de subtipo todavía no es relevante a nivel de la clínica, sí lo es en la investigación, y los estudios recientes nos indican que el subtipo 3 está asociado con favorecer el crecimiento de un microbioma saludable, o sea que sería el subtipo 3 lo podemos pensar más como un comensal que como un parásito. Lo mismo hicimos con los aislamientos obtenidos para Giardia.
encontrando los dos ensamblajes, el ensamblaje A y B. En este caso, las diferencias genotípicas podrían explicar por qué no todas las infecciones de Giardia resultan enfermedad, siendo que el ensamblaje A es el que está asociado a sintomatología. Y también pretendemos sumar a estos aislamientos humanos, aislamientos que tenemos en las mascotas, para entender un poco los mecanismos de zoonosis. Por último, aplicar estas técnicas de diagnóstico molecular nos permitieron en el laboratorio tratar estudios de infecciones zoonóticas. Recibimos en el laboratorio una muestra de una persona, de una proglotide cistoide que la había expulsado, y luego de hacer un seguimiento del caso y un estudio del caso, determinamos que la mujer se había infectado por haber tenido un contacto con los monos aulladores, Alubata carayá, y por métodos moleculares pudimos determinar que se trataba de la misma especie entre la mujer y el mono, y es un ejemplo de que nos funcionó muy bien complementar las técnicas morfológicas y las técnicas moleculares para poder resolver este caso. En suma, en cuanto al diagnóstico, estas metodologías nos permitieron detectar especies en provincias donde antes no se habían registrado, como el caso de Necator americanus, Strongyloides, en la provincia de Buenos Aires, y también identificar los subtipos de blastocitis y ensamblajes de Giardia, hacer el seguimiento de casos, lo cual nos permite llegar a un tratamiento más adecuado y poder hacer identificación de infecciones zoonóticas. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias por tu charla. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda charla. Va a estar a cargo del bioquímico especialista en bacteriología, Marcos Tortone. Él va a dar dificultad en la detección de enterobacteriales productores de carbapenemasa tipo OXA a raíz del primer aislamiento de OXA 163. Él trabaja en el Hospital Misericordia Nuevo Siglo de Córdoba. Vamos a darle la bienvenida y que comience con su presentación. Muchas gracias. Bueno, como ya mencionó Agostina, mi nombre es Tortone Marcos, soy bioquímico, trabajo en el Servicio de Microbiología del Hospital Misericordia. Hoy voy a presentar un trabajo titulado, un caso clínico en realidad, titulado Dificultad en la detección de enterobacteriales productora de carbapenemasa tipo OXA a raíz del primer aislamiento de OXA 163 que tuvimos en el hospital. Este caso lo realicé en conjunto con el Servicio de Infectología del hospital y el Departamento de Bioquímica Clínica CIVIS y CONICET de la Facultad de Ciencias Químicas. Para arrancar con el caso clínico, se presenta el 24 de septiembre de 2020, a fines de septiembre del año pasado, un paciente de sexo masculino de 36 años de edad, sin antecedentes patológicos previos, el cual acude a la guardia del hospital por una fractura de tibia izquierda por una herida de arma de fuego. El paciente queda internado y se le programa una cirugía, se le realiza el 5 de octubre del 2020 una osteosíntesis, en donde se le colocan varios clavos endomedulares. En ese momento el paciente recibe como profilaxis cefalotina 1 gramo cada 6 horas endovenosa. 5 días después el paciente recibe el alta, se retira del hospital y se le realizan controles rutinarios, controles que los hace con el servicio de traumatología, en los cuales no se observan precedentes. Un mes después, el paciente acude a la guardia del hospital con una secreción seropurulenta en la herida del orificio, con leve flebosis en los bordes, afebril. Se le realiza la curación en la misma guardia, se le indica ciprofloxacina y clindamicina, el paciente se retira a su casa, se lo cita a controles posteriores, también con el servicio de traumatología, los cuales no presentan ningún precedente. Un mes después, el 8 de diciembre de 2020, el paciente acude nuevamente a la guardia, ya con una celulitis de 2 semanas de evolución, con fiebre, en el cual refiere picos febriles días previos. En ese momento se decide internar al paciente con un diagnóstico de infección asociada a implante. Nuevamente se le instala un tratamiento de ciprofloxacina y clindamicina, se le toman hemocultivos al momento del ingreso, los cuales a los 5 días fueron negativos, sin desarrollo. Ante una mala evolución, una evolución tórpida de la infección, el paciente remitía mucho dolor en la pierna, ya la estabilidad de la fractura, no había estabilidad, por así decirlo, no había forma de estabilizar esa pierna, por lo cual se decide ingresarlo a quirófano a fines de diciembre del 2020, o sea, fin de año, donde se le realiza un desvidamiento, una curación y se toman muestras para cultivo.
Las muestras para cultivo son enviadas al laboratorio de microbiología, donde se envían 5 muestras. 4 muestras fueron muestras profundas. Una muestra fue de secreción de fístula, la cual fue tomada directamente por aspiración. De las muestras profundas se envió tejido de fístula, 2 líquidos de rodilla, los cuales fueron tomados por punción-aspiración de sitios distintos, y tejido de rodilla. En las 4 muestras profundas podemos ver que desarrolla Staphylococcus meticilino sensible en las 4 muestras profundas, el cual no presentaba ningún mecanismo de resistencia. En uno de los líquidos de rodilla también desarrolla Escherichia coli, la cual era multisensible. En el caso de la secreción de fístula, hay un desarrollo de Staphylococcus meticilino resistente, siendo la única resistencia presente, después era sensible al resto de los antibióticos, y Klebsiella pneumoniae, con mecanismo de resistencia, el cual era BLE, y a su vez presentaba resistencia a trimetroprimasulfamethoxazol, ciprofloxacina, gentamicina y piperacilina tazobactam. Ante este hallazgos, el servicio de infectología decide desestimar la muestra de secreción de fístula, más que nada porque no había sido recolectada en condiciones adecuadas, y se le instala un tratamiento con cefazolina de 2 gramos cada 8 horas, más trimetroprimasulfamethoxazol 160-800 miligramos cada 8 horas. El paciente a principio de año recibe el alta médica, se retira a su casa con un tratamiento bioral de cefadroxilo 1 gramo cada 12 horas y trimetroprimasulfamethoxazol cada 8 horas. Se lo cita a controles rutinarios, tanto con el servicio de infectología como el servicio de traumatología, a los cuales el paciente no asiste, y a fin de mes se presenta en la guardia con un cuadro clínico de 2 semanas de evolución que estaba caracterizado por una secreción purulenta en la región operatoria. Refiere haber tomado los antibióticos prescriptos en el tiempo que se le había indicado, pero que no le hacían efecto. En ese momento se decide nuevamente internar al paciente y se programa para un toilet y un recambio de clavos ante la mala evolución de la infección y a su vez por la inestabilidad que presentaba la fractura. El 5 de febrero del 2021 se le realiza la cirugía programada, donde se hace un recambio de clavos endomedulares. El paciente se le administra nuevamente el tratamiento anterior de cefazolina más trimetroprimasulfamethoxazol. Se le toma nuevamente hemocultivo, los cuales no presentan desarrollos. Un mes después, el paciente seguía internado ya con una evolución muy tórpida, no había estabilidad de la fractura, el paciente directamente no podía apoyar el pie en el piso, no podía mover la pierna entera, por lo cual se decide nuevamente ingresarlo a quirófano, se realizan curaciones y se le extraen algunos clavos, y a su vez se toma material para cultivo. Se derivan nuevamente 5 muestras al laboratorio de microbiología, donde las 5 muestras son de materiales profundos. Tenemos tornillo endomedular, material del canal endomedular, tejido del canal endomedular, hueso distal y hueso. En los 5 materiales desarrolla Klebsiella pneumoniae. Nosotros en el laboratorio contamos con la posibilidad de realizar tanto la identificación como el antibiograma por sistema automatizado PyTech, donde nos arroja la SIM, y nos encontramos con un mecanismo de resistencia donde nos decía que era BLE positivo, resistente a ampicilina sulbactam, resistente a piperacilina tazobactam, sensible a los carbapenem y amicacina. Ante esto, nosotros como protocolo de trabajo también tenemos implementado el hecho de realizar a todo bacilo gram negativo de pacientes internados. Le realizamos un test de screening para carbapenemasa de rutina ante la alta prevalencia que tenemos de estos tipos de microorganismos, principalmente en pacientes internados en la terapia. Cuando realizamos este test nos encontramos con que las 5 muestras de este paciente de los distintos materiales eran positivos para el test de Hodge modificado. Nosotros utilizamos test de Hodge modificado como el método de screening de rutina. Ante esto, en cuanto al test de screening positivo, con el antibiograma que teníamos, con los valores de SIM que nos habían informado por sistema automatizado, y hablando con el servicio de infectología, se decide, y en ese momento contamos con la posibilidad de realizar una inmunocromatografía, la cual nos permite detectar de forma rápida si hay algún mecanismo, qué tipo de carbapenemasa es. En este caso nos encontramos con que estábamos ante una carbapenemasa tipo OXA 163. En este momento, bueno, el paciente del servicio de infectología ya se contacta con otras infecciones y demás, el paciente queda aislado de contacto y comienza con un tratamiento dirigido.
Desde el laboratorio nosotros hicimos lo que es un antibiograma complementario, donde también por Bytec logramos la SIM de diferentes antibióticos, donde nos encontramos que era resistente a amoxiclavulánico, Astrionam, sensible a doripenem, ertapenem, fofomicina, tigeciclina, y por el método de predifusión para colistin era sensible. A su vez se realizaron las diferentes pruebas fenotípicas que se realizan de rutina para diferentes tipos de carbapenemasa, ya sea la sinergia o inhibición de carbapenem juntos con ácido fenilborónico para KPC y EPTA para metalobeta-lactamasa, las cuales fueron negativas. También realizamos lo que es el test de meropenem combinado con los inhibidores, ya sea meropenem ácido fenilborónico, meropenem EPTA, meropenem cloxa y meropenem tazobactam, los cuales nos orientaban hacia una OXA. Por lo cual, y con ayuda del laboratorio del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas, pudimos realizar lo que es una reacción en cadena de polimerasa, una PCR, donde evidenciamos y pudimos confirmar que estamos ante una carbapenemasa tipo OXA. Dicho esto, llegamos a la primera conclusión de que estamos en encontramos el primer aislamiento de carbapenemasa de tipo OXA 163 a nivel institucional. En cuanto al paciente, el 17 de marzo, ya cuando le habíamos entregado estos resultados, estaba hablado con infectología, el paciente se encontraba febril, lúcido, se necesitaba un tratamiento de colistin y amicacina a la espera de lo que es la autorización por parte del Ministerio de tigeciclina y fofomicina. El paciente vuelve a entrar a quirófano por la inestabilidad de la fractura, y se vuelven a tomar muestras de cultivo, ya que entrar a quirófano se aprovechó para confirmar realmente, y en este caso volvió a desarrollar el mismo microorganismo con el mismo mecanismo de resistencia. 2 días después de entrar a quirófano se suspende colistina-amicacina y se inicia un tratamiento dirigido con tigeciclina, 200 miligramos dosis única, seguido de 100 miligramos cada 12 horas, más fofomicina, 6 gramos cada 8 horas. Ya en mayo, fines de mayo, el paciente llevaba 96 días de internación, con 60 días de antibiótico. Estábamos ante un paciente ya problemático, un paciente que estaba cansado de la internación, llevaba muchos días internado, mucho tiempo en el cual estuvo aislado. El paciente, en el momento que detectamos este microorganismo, que es un mecanismo de resistencia, se aísla de contacto. Tenía las visitas, ya la familia realmente no lo iba a visitar. Era un paciente con mala higiene personal, no se dirigía, no se bañaba, cuando comía, si se derramaba comida sobre su cama, no la limpiaba, la dejaba. A su vez tenía accesos venosos muy dificultosos, por lo cual no era fácil colocarles vías. Dichas vías, en algunos momentos se las arrancaba porque decía que no servía el tratamiento, se le trató de instaurar vía central, también se las ha sacado, se las ha arrancado. Esto sumando que en esa fecha estábamos ante el segundo pico de COVID acá en Córdoba, y el hospital pasaba de ser hospital limpio a ser un hospital donde iba a tener algunas salas con internaciones con pacientes COVID, y justamente la sala donde él estaba internado pasaba a ser también COVID, por lo cual había que derivar al paciente para hacer, por así decirlo, limpiar esas camas para poder internar a otra clase de pacientes. Se decide conjuntamente realizar el alta médica entre el servicio de infectología y el servicio de traumatología. En un momento se planteó la posibilidad de que siga con el tratamiento de 1 semana o 7 días más con amicacina, ya que tenía un familiar que era personal de salud, que era enfermero, que podía asistirlo, lo cual el paciente estaba rotundamente negado, por lo cual, bueno, se desistió de esto y el paciente se retiró y se fue de alta sin ningún tipo de tratamiento. Dicho esto, vamos a hacer un poco de revisión bibliográfica. Como ya sabemos, las carbapenemasas se clasifican según Ambler en 3 grupos moleculares: el grupo A, el grupo B y el grupo D, donde las OXAs u oxacilinasas se encuentran dentro del grupo D, principalmente, y de distribución mundial en enterobacteriales productores de carbapenemasa tenemos lo que es la OXA 48. Dentro de las OXA se han descrito alrededor de 232 enzimas, de las cuales muy pocas presentan actividad de carbapenemasa, actividad frente a los carbapenem, y se destacaron principalmente en Acinetobacter baumannii. Dentro de enterobacteriales productores de carbapenemasa, la principal es la OXA 48 y sus variantes.
Ante esto, en cuanto a la detección fenotípica de las OXA presentes en las enterobacteriales productoras de carbapenemasa, es muy compleja, ya que hidrolizan a los carbapenem poco eficientes. Nos vamos a encontrar con cepas las cuales presentan interpretación, ya sea por difusión de disco o por concentraciones inhibitorias mínimas de rangos o interpretaciones de sensibles o intermedias, y prácticamente presentan una hidrólisis inexistente para lo que son las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Sin embargo, generalmente este tipo de resistencia está muy asociado a lo que son al mecanismo de resistencia de Blé, por lo cual en ese caso sí vamos a tener resistencia a cefalosporina de tercera generación, de cuarta generación y resistencia clonal. Como característica general, son resistentes a las oxacilinas, a las penicilinas, no son inhibidas por ácido clavulánico, por sulbactam y tazobactam, por lo cual van a ser resistentes a estos inhibidores de beta-lactamasa, y las oxas son resistentes a temocilina, lo cual podría servir para diferenciarlos de lo que sería KP6 metalo-beta-lactamasas, las cuales son sensibles. Bueno, ¿cuándo sospechar realmente entonces de una OXA en nuestro laboratorio? ¿Qué nos dice el protocolo de trabajo de la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana, la Red PUNET de la Argentina, que está realizado por el Instituto Malbrán, conjuntamente con otros institutos? Ellos nos dicen que tanto imipenem como meropenem son muy buenos delatores de la presencia de una carbapenemasa. Sin embargo, en este tipo de cepas, que muchas veces, y la gran mayoría de las cepas van a ser sensibles a estos dos carbapenem, es muy importante y toma mucha importancia el ertapenem, que es uno de los más sensibles. Sin embargo, podemos tener cepas, como en el caso este, que era sensible a ertapenem. En esos casos, ellos recomiendan, ante sospechar de una carbapenemasa tipo OXA, cuando presentamos altas resistencias a piperacilina tazobactam, donde tenemos ya sea por difusión de disco un halo menor a 15 milímetros, o por SIM, una concentración mayor o igual a 128 microgramos por mililitro. Esto hay que analizarlo conjuntamente con ertapenem, el cual más del 95% de estas cepas nos debería dar o intermedio o resistente. Ante esto también habría que diferenciarlo con otro tipo de mecanismo de resistencia que presenta un perfil del antibiograma similar, que sería la combinación de Blé con impermeabilidad, principalmente la CTXM, en donde ya deberíamos descartar la OXA si tenemos valores de difusión de disco a piperatazo mayor a 15 o sin menores a 128. Se debería hacer un delta de halo entre septacidima clavulánico y septacidima, en los cuales la OXA va a ser menor o igual a 3 milímetros. Y obviamente habría que realizar test de screening para carbapenemasa, donde acá nos encontramos con el principal y el primer problema, en donde la OXA con mayor predominio en nuestro país, que es OXA 163, podemos ver que los métodos de detección de carbapenemasas colorimétricos no sirven, no son buenos, ya que más del 95% de los casos nos van a dar negativos. También tenemos lo que es el MSIM, que es una técnica que nos genera una hidrólisis de meropenem. También vamos a tener, más del 95% de los casos van a ser negativos. Una de las técnicas que realmente nos sirve, y que es muy interesante en estos casos de aplicarla, es lo que es el Triton-Hodge test modificado. En cuanto a la detección fenotípica, no existen inhibidores específicos como tenemos sí para KPC o metalo-beta-lactamasas, en el caso del ácido fenilborónico o el EPTA respectivamente, por lo cual varios autores dicen como que descartar KPC y metalo-beta, bueno, entonces estamos ante una OXA. Sin embargo, esto hay que confirmarlo. Una forma fenotípica que podríamos utilizar para confirmar, que no es digamos, la mejor confirmación, es la utilización de discos combinados de meropenem con inhibidores, ya sea con ácido fenilborónico, con cloxacilina, tazobactam y EPTA, los cuales vamos a medir lo que es la diferencia de halo, en donde no vamos a tener inhibición, lo cual nos va a sugerir también, o poder llegar a confirmar desde la mesada, la presencia de una OXA. Sin embargo, esto hay que confirmarlo sí o sí por métodos moleculares y o inmunocromatográficos. Las ventajas de estos métodos ya las conocemos. El gran inconveniente de estos métodos es
la falta de accesibilidad que tienen los laboratorios de rutina de microbiología a estos métodos y el costo económico que tienen en estos métodos. Son métodos generalmente muy caros, y en cuanto a lo que es los métodos moleculares, se necesitan, digamos, laboratorios un poco especializados en esto y principalmente personal capacitado en técnicas moleculares. Dicho esto, llegando a las conclusiones ya del caso clínico y de la revisión bibliográfica, podemos decir que la detección de carbapenemasa tipo OXA supone un reto para los microbiólogos, ya que en muchos casos se asocian a valores de concentraciones inhibitorias mínimas de los carbapenem que se van a encontrar en rango de sensibilidad, como fue en nuestro caso. También la detección se ve facilitada y se debe confirmar por métodos moleculares y inmunocromatográficos que generalmente no están a la disponibilidad de todos los laboratorios de microbiología. Nosotros en su momento, por suerte, teníamos el cassette para poder diagnosticarlo, si no hubiésemos tardado mucho más tiempo para poder diagnosticar este microorganismo, y a su vez tuvimos la posibilidad de derivar la cepa a lo que es a la Facultad de Ciencias Químicas, lo cual agradecemos, que nos permitió realizar el PCR y así confirmarlo. En una semana ya teníamos la confirmación. Y bueno, la demora de la identificación, como decía, de estos mecanismos de resistencia va a causar tratamientos prolongados y tratamientos no apropiados, lo cual van a ocasionar fallas terapéuticas y mala evolución en los pacientes. En este paciente, como vemos, tuvo mucho tiempo internado, con muchos días de antibióticos previos hasta que se le realizó una terapia dirigida. La fractura, hoy en día el paciente ya la infección la superó. El gran inconveniente que tiene es la inestabilidad de la fractura, sigue con férulas y no puede terminar de apoyar el pie, por lo cual sigue en contacto con el servicio de traumatología. Dicho esto, muchísimas gracias, y quisiera agradecer a los organizadores por brindarme este espacio para poder dar la charla. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Vamos con la tercera charla. Si les queda alguna duda o tienen alguna consulta, pueden ir colocándolo en el chat, y si no, ahora después de que termine Lorena su presentación, podemos realizar las consultas. Bueno, ella es Lorena Damián Altamirano, es bioquímica, y nos va a hablar sobre leishmaniasis en Jujuy, un reporte de casos clínicos. Ella es residente del 4º año de bioquímica clínica del Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Bienvenida, Lorena. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vos hiciste lo que es la presentación, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad les voy a contar un poco de lo que es la leishmaniasis en lo que es nuestra provincia y la presentación de algunos casos en relación a esta patología, ¿sí? Comenzamos definiendo con lo que es la leishmaniasis, que implica un conjunto de enfermedades antrozoonóticas producidas por la infección de un parásito del género Leishmania, que como vector para producir infecciones, es un vector, en este caso un flebótomo, referimos a la hembra, que es la que necesita succionar sangre para la ovipostura, y bueno, la que prevalece en lo que es América es Lusomía, ¿sí? En lo que se refiere a la Argentina, se identificaron 26 especies de flebótomos, pero solo 4 le encontramos en lo que es la región de la Argentina: Lusomía neiván, Colesteli, Migonei, Whitmani, y bueno, luego tenemos Lusomía locipal, ¿sí? Que esta ya la encontramos hacia que es la zona del litoral, límite a lo que es Brasil, ¿sí? Bueno, en realidad el género Leishmania está constituido por múltiples especies, de ellas se identificaron 15 en lo que son las Américas, y en lo que es Argentina hay 4 especies identificadas en relación a los casos detectados, ¿sí? En humanos. Leishmania brasiliensis, amazonensis y gusanensis están involucradas en una de las formas clínicas, como es la leishmaniasis mucocutánea, y Chagasio o Leishmania infantus en lo que es la leishmaniasis visceral, que es otra forma clínica de mayor gravedad. Bueno, como podemos ver en lo que es la imagen, tiene la característica de presentar 2 estadios, uno como promastigotes, que encontramos en lo que es el vector, en lo que es el tubo digestivo, constituye la forma infectiva, en lo que son los vertebrados, y amastigotes, que es la forma que encontramos, la forma replicativa que encontramos nosotros en general en lo que son las muestras para lo que es el diagnóstico. Bueno, continuando con lo que es la transmisión bacterial, el vector se infecta tras entrar en contacto con los huéspedes silvestres. Encontramos en lo que son las liebres, roedores, en lo que es la fauna, ¿sí? Y ahí se infecta, y dentro de lo que es el tubo digestivo cambia su morfología hacia promastigote,
y bueno, de esta manera se infecta y al picar, al infectar al hombre, cambia su morfología mastigota. Bueno, aquí podemos ver el ciclo, ¿sí? Vemos cómo se infecta. Acá el mosquito cambia la conformación de mastigota a promastigota, en lo que es su tubo digestivo, se replica. Y bueno, esta forma promastigota es la que al picar a lo que es el hombre, cambia a mastigota y prolifera adentro, produciendo lo que es la patología. La leishmaniasis tiene distintas formas clínicas, esto está muy vinculado sobre todo a lo que es la respuesta inmune del paciente y a lo que es el parásito, la especie del parásito, ¿sí? Se diferencian en realidad tres formas, una forma cutánea, mucocutánea y la visceral, si bien en lo que es la Argentina encontramos la forma cutánea y la mucosa principalmente. Y visceral se ha visto, pero en lo que se refiere a la zona, el límite con Brasil. Bueno, ahí tenemos las distintas formas clínicas, esta corresponde a la leishmaniasis cutánea, que es la que afecta solo la piel, y bueno, en esta micrografía podemos ver la úlcera crateriforme, que es la característica, que es la del libro supuestamente, bueno, en realidad es así, y podemos ver el tipo de lesión ulcerosa con los bordes elevados, es muy indicativo de esta patología. Luego hay otras variaciones en relación a un aspecto verrugoso, luego úlceras pequeñas difusas también. Bueno, ya aquí de aspecto costroso, el rostro se ve también, o sea, es donde se pica el mosquito y aparece la lesión. Luego después tenemos la lesión de aspecto nodular tumorales y de aspecto más tumoral, ¿sí? Bueno, la otra forma cutánea es la leishmaniasis de tipo mucosa, que afecta a lo que como uno acá, lo que es la mucosa de la boca, lo que es la mucosa de la nariz, y produce una gran lesión en lo que es el tejido. En casos más graves puede llegar a afectar también lo que es la laringe, la trachea y los bronquios. Y bueno, comienza justamente con la picadura del mosquito y se disemina por vasos o linfáticos y sanguíneos, o sea, lo que son estas porciones del organismo. También llega hacia las lesiones en nariz, como dije. Otra que vemos acá, sí, es importante realizar el diagnóstico diferencial, porque los que somos bioquímicos vemos que estas lesiones son similares a otro tipo de patologías, así como una páraco o una histoplasmosis también. Bueno, aquí vemos que también afecta lo que es la mucosa de lo que es el paladar, ¿sí? La lesión, ¿sí? Bueno, y la última, en relación a la leishmaniasis visceral, esta tiene la segunda enfermedad parasitaria más letal del mundo, tiene una mortalidad del 100%, si no se recibe tratamiento en los 2 años. Y bueno, en este caso, los órganos más afectados corresponden al sistema reticular endotelial, afectando lo que son los ganglios linfáticos, hígado, vaso, médula ósea, ¿sí? Bueno, tiene gran sintomatología en los que los niños, se ve sobre todo la hepatis plenomegalia, ¿sí? Ascitis, anemia y plaquetopenia producto de esta patología. Bueno, en relación a lo que es la epidemiología en la Argentina, las provincias que marcan prevalencia son la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Corrientes, y este estado principalmente por la flora y la fauna de la región, ¿sí? Estamos en zonas de una vegetación alta, con alto tenor de humedad, y bueno, si bien las especies están en lo que corresponde a estas zonas de alta humedad, zonas de yunga sería, también producto de lo que es la deforestación, incluso los incendios que se producen en los parques nacionales, hacen que el vector difunda hacia lo que es la zona urbana, hacia los domicilios y hasta las zonas periurbanas también. En lo que refiere a la provincia de Jujuy, este es un mapa del 2017, como podemos ver, las zonas más afectadas corresponden justamente a la zona de la Yunga, donde puede prevalecer lo que es el vector, el departamento de Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, y se extiende hacia otras localidades, al Valle del Carmen. Eso se cree que se produce también de los cambios climáticos, ¿no? Y bueno, este es el reporte de septiembre de este año, y como podemos ver, se notificaron 21 casos de leishmaniasis de tipo cutánea, de los que se confirmaron 13 y 8 presentaron solo ser sospechosos. Bueno, las localidades justamente más afectadas corresponden a los departamentos de la Yunga, principalmente Santa Bárbara, Ledesma, San Pedro. Ha habido casos en lo que es la capital, el departamento Manuel Belgrano, donde se dispone la capital jujeña, y hay casos importados, porque muchas familias van de paseo, sobre todo a lo que es la región de Salta, la zona de embarcación, de Orán, que ellos también tienen su endemia en esa región, y bueno, llegan a lo que es el servicio y se los detecta.
Y bueno, justamente en estas regiones está dado justamente por la flora y la fauna. Bueno, en relación a los casos detectados por el servicio de laboratorio del Hospital Pablo Soria, se detectaron leishmaniasis tipo cutánea, correspondían principalmente a estos pacientes ambulatorios procedentes de las zonas endémicas de la yunga jujeña, y principalmente son trabajadores rurales o aquellos que trabajan en los bananales, o incluso algunos turistas ocasionales, porque encontramos en esta zona lo que son los parques nacionales también, ¿sí? Entonces hay que tener cierta precaución. Y los casos de leishmaniasis mucocutánea se evidenció en pacientes adultos que manifestaron reactividad de la enfermedad, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver lesiones cutáneas que llegaron a lo que es el servicio de pacientes ambulatorios. Estas lesiones cutáneas aparecen no de manera inmediata, sino que luego de 2 semanas, incluso hasta 2 meses de haber sido picados por el vector, podemos evidenciar estas lesiones. La vemos acá, es de tipo costosa expandida, en este caso es mucho más pequeña, ¿sí? Pero tiene de bordes elevados en la característica. Bueno, luego tenemos esta ya ulcerante, de evolución progresante ya, y bueno, estas 2 lesiones corresponden sobre todo corresponden a personas que fueron a realizar paseos por la zona. Bueno, también se ve este tipo de lesiones en el rostro, ¿sí? Esta es de una paciente que provenía de Orán, que había ido de paseo hacia esta región, y bueno, y en la tarde, para refrescarse por el calor, se van a la zona de los ríos, y bueno, se contagió de leishmaniasis. Esto es de otra persona que también, como vemos, la lesión también puede presentar adenopatías y puede llevar, o sea, es necesario lo que es un diagnóstico diferencial, porque si usted usa bioquímicos por ahí, puede confundirse con una micosis de implantación como por una esporoticosis. Bueno, estas son las lesiones mucosas que también fueron detectadas por el servicio. Bueno, en este caso, como dije, la mayoría correspondían a pacientes añosos, un paciente de 70 años, nació en la localidad de Ledesma, que es endémica, que ingresa por guardia a lo que es servicio y se evidencia este tipo de lesiones, con una afección importante en lo que es la nariz, la mucosa de nariz, en lo que son los labios y el paladar. Se trata de un paciente alcohólico en situación de calle que, bueno, presenta una reactivación de lo que es la patología. Este es otro paciente, muy de 80 años, este sí es de la localidad de San Salvador de Jujuy, bueno, que ya ingresa por una consulta dermatológica a producto de esta lesión costrosa, ¿sí? Al momento de lo que es su control en lo que es el servicio, se detecta un mal estado funcional. Bueno, este es un paciente de 80 años, hipertenso, que también manifiesta un estado de nutrición procedente de la localidad de Carmen, que ya es un paciente de lo que es un servicio, ya presenta en esta ocasión una segunda reactivación, y podemos ver que es muy erosiva las lesiones y secuelas que llegan a dejarse. Bueno, la reactivación de las leishmaniasis, como dije, he estado hablando en este momento de eso, tiene que ver muchas veces con, en realidad tiene que ver justamente con el huésped de inmunidad y también con los desinfectantes. En relación al huésped, está dado principalmente por la inmunidad y sexo, muy prevalente en los hombres. Hay muchos trabajos que hablan incluso sobre el estado nutricional. Ustedes escucharon en relación a los casos que nombraba anteriormente, el mal estado nutricional de estas personas involucran lo que es la reactivación, comorbilidades, diabetes, hipertensión, y también lo que es el tratamiento, que se integra un tratamiento adecuado en relación a ser detectado, ¿sí? Bueno, en relación a lo que es la especie infectante, en este caso hay que ver la carga parasitaria. Si bien en estos pacientes les baja la carga parasitaria, hay una respuesta inmune muy exacerbada. Virus ARN de leishmania, se ha comprobado que estos parásitos, incluso están parasitados por un virus, que le otorga cierta resistencia inmunológica, así como una resistencia a los que son los tratamientos. Bueno, como dije, hay que hacer un diagnóstico diferencial porque estas lesiones son compatibles con otro tipo de patologías. Lo que se refiere a la leishmaniasis cutánea, estas lesiones podemos verlas en opiodermitis, una esporotricosis, cromomicosis, en procesos neoplásticos, en heterobasicosas, en un lupus eritematoso discoide. En lo que se refiere a las leishmaniasis mucocutánea, también las lesiones nasales pueden corresponder a traumatismo, uso de cocaína, granuloma, histopáraco, ¿sí? En lo que se refiere a las lesiones del paladar, también procesos neoplásticos, paracoccidiosis, histoplasma y también lo que es la tuberculosis.
Bueno, en relación al diagnóstico, bioquímicamente contamos con una gran herramienta, como lo que es la detección en estas muestras de los amastigotes a partir de un frotis de lo que es la lesión, ¿sí? Existen otros métodos también que ayudan a lo que es el diagnóstico, tal como el estudio patológico, el cultivo y lo que es la PCR. Al servicio, en general, llegan muestras de biopsia o nos toca a veces tomar muestras. Como vimos anteriormente, la lesión es ulcerante, en este caso se trabaja con bisturí punta roma y por debajo de la zona de elevación se toma la muestra y se realiza lo que es el frotis de manera circular de adentro hacia lo que es afuera. Y bueno, la técnica para poder detectar las formas parasitarias si están presentes en lo que es la lesión es a partir de una coloración de Giemsa prolongado, ¿sí? Esta coloración tiene una sensibilidad de un 40 a un 90%, constituye una técnica simple para ayudar a lo que es el diagnóstico de esta patología. Y bueno, el material necesario es etanol, el 96% es metanol, una solución de Giemsa al 20%, una cuba cóncava, pipeta y una jarra de copio. Bueno, acá gráficamente les voy a mostrar cómo se realiza la coloración. El protocolo es similar al de paludismo, ¿sí? Que lo conocemos todos, es una fijación con etanol o metanol al 96% por minuto, en la jarrita de Kupler, y luego que se ha secado se dispone de manera invertida sobre esta cuba improvisada con una varilla o puede ser con una pipeta también, de modo inverso, ¿sí? Porque la coloración se realiza por capilaridad de modo inverso, con la solución de Giemsa al 20%. Y esto lo hacemos por 20-30 segundos. Posterior a eso, lo que hacemos es el lavado por inmersión con agua destilada. Bueno, y así tenemos lo que es nuestras coloraciones. Estas son unas cuantas imágenes de las lesiones que hemos logrado ver los elementos parasitarios, ¿sí? Aquí podemos ver las estructuras de los amastigotas, que son próximas a las células. Muchas veces los encontramos también dentro de lo que son los macrófagos. Y bueno, continuando con lo que es el tratamiento, si bien es un algoritmo que está pensado en relación al tipo de lesión, ¿sí? El tipo cutánea o mucocutánea, que es mucho más severo, en nuestros servicios se realiza el mismo tratamiento, o sea, un tratamiento de tipo sistémico, con anfotericina B o con compuestos antimoniales, ¿sí? Previo, bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva lo que es el tratamiento, previo a lo que es el tratamiento, siempre tiene que haber una evaluación cardiológica, un laboratorio, un hepatograma y también una evaluación del perfil renal, porque justamente estos medicamentos tienen cierto efecto a nivel cardiológico y a nivel renal. Bueno, para concluir, no olvidarnos que la leishmaniasis es endémica en la región del NOA, ¿sí? Las formas prevalentes en la región son ectocutáneas y mucocutáneas. Las manifestaciones clínicas, así como la persistencia de la enfermedad, de la infección, están dadas principalmente por la especie del sistema inmune. Es importante realizar un diagnóstico diferencial, o sea, no olvidarnos de esto también. Y bueno, como bioquímicos contamos con una herramienta muy simple como lo que es el Giemsa, que ayuda a lo que es el diagnóstico. Y bueno, la rápida detección de casos contribuye justamente a instaurar un tratamiento adecuado en tiempo y forma. Bueno, muchas gracias y un agradecimiento al servicio de hematología del hospital y de micología que colaboraron con esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Vamos a dar inicio a las consultas. No sé si alguno tiene alguna consulta para comenzar. Yo tengo una consulta para Andrea. Andrea, cuando hablas de entamoeba distinta, entamoeba histolítica, las prevalencias de esas entamoebas, ¿de qué porcentaje estamos hablando a nivel de Argentina, digamos? ¿Se conoce más o menos, se sabe o...? Sí, entre un 2 y un 6%, no más que eso. O sea, es muy baja la prevalencia, pero con las técnicas que sumamos pudimos detectarla. Antes estaba muchísimo más subestimado al punto de que teníamos 1,5 de prevalencia. Bien, y a los laboratorios que comúnmente no tienen biología molecular, ¿cómo harías o cómo sería tu recomendación que tengan alguna entamoeba que sospechen que pueda ser histolítica, pero que a lo mejor no le concuerde la parte clínica y demás? ¿Qué sugerencia le das como para hacer un diagnóstico diferencial de este tipo de entamoebas?
Desde la morfología lo que se puede hacer es una tinción tricrómica, pero necesitas, para que te funcione bien, que la muestra de partida sea un material fresco, o sea que tendrías que solicitar al paciente una muestra en fresco, y lo que por su capacidad de fagocitar eritrocitos es la presencia de eritrocitos en el citoplasma de estas amigas. Eso podría ser un indicador de la presencia de esta amiga. Eso pensando en que el paciente no dio sintomatología, ¿no? Perfecto, sí, 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 sí. Y con respecto a Marcos, tengo una consulta para vos. El caso del tratamiento que recibió el paciente en primera instancia que desestiman esa Klebsiella con ble de la muestra superficial. En Sí. ese caso, ¿ustedes le hicieron también el Hosh a esa Klebsiella? No, esa fue la gran duda que quedó, si realmente era la misma Klebsiella y se nos había pasado el mecanismo de resistencia de OXA, o si realmente era otro tipo de Klebsiella. En ese momento no se le hizo el test de screening, salió como ble, y bueno, fue la gran duda que nos quedó del caso. De todas formas, se hubiese desestimado por el tipo de muestra que es y cómo lo habían recolectado. Creo que el servicio de infectología no le hubiese dado mucha relevancia y creo que no lo hubiese tratado. Obviamente se hubiese tomado de otra forma al paciente por el hecho del mecanismo de resistencia en cuanto a los cuidados de control de infecciones, ¿no? Pero bueno, no tenemos ese dato y bueno, nos quedó la gran duda. Y Marcos, con respecto al tratamiento que recibió el paciente, ¿no Sí. se tentaron los infectólogos para hacer tratamiento con carbapenémicos? Sí, fue una de las grandes dudas. Pasa que ante la inexperiencia de este tipo de microorganismos, decidieron no darle por el miedo a que genere una resistencia entre tratamientos. Bien. Y más que nada, también el mero en la parte pública hay que autorizarlo por ministerio, igual que fosfociclina y tigecyclina lo autorizaron rápido. Meropenem por ahí es un poco más difícil por el costo que tiene. Y a su vez porque iba a ser un tratamiento bastante prolongado. Por eso se decidió tigecyclina y fosfomicina. Pero sí, después viendo la bibliografía, las recomendaciones, hubiese sido meropenem. Bien. Y el tema de la TIGE, ¿la pudieron conseguir y le dieron tratamiento con TIGE? Sí, sí, se consiguió. Creo que a la semana ya ¿Y tenían la la autorización. mica en ese caso para ese tipo de infección? Claro, o sea, mica y colistin se lo pusieron al principio como para poner algo, digamos, y para arrancar a hacer un frente a la espera de la autorización, pero bueno, colistin y mica no tienen muy buena llegada a esa parte, a ese tipo de infecciones, y además es un tratamiento prolongado, ya entraría en juego lo que es la toxicidad de ambos antibióticos, digamos. Bien, perfecto. No sé si alguno tiene alguna otra consulta. Sí, hago yo para Marcos. No, Marcos, era un comentario sobre el informe que vos pusiste de Bytec, Sí. que tiene un perfil hidrolítico bastante complejo, porque las cefas de tercera y de cuarta son resistentes, y no suelen las BLET, las tipos cefotaximasa o tipo PER, que son ceftasidimasa, no tienen ese perfil. En este caso, a vos, por lo que vi, te dio las dos cefas de tercera y de cuarta resistentes. Entonces, Sí. entonces creo que está bueno saber que ese perfil te puede llegar a dar con piperatazol resistente la idea de pensar en lo que ustedes hicieron, ¿no? Hacer un test de Hodge y ver la posibilidad de que tenga en presencia una OXA o descartar la OXA. Sí, lo que sugieren, digamos, en cuanto a la teoría, las OXA generalmente son sensibles, a lo sumo que tenga otro tipo de mecanismo de resistencia. En este caso, nos llegó hace unos días el informe de Malbrán, la cepa fundida de Malbrán, y le hicieron PCR para Blade, tiene una ZXM, por lo cual confirmamos también, nosotros por difusión y por sinergia habíamos confirmado que tenía Blade también. Pero sí, es una alarma, digamos, ese tipo de resistencia. Es una alarma. Nosotros hoy en día ya decidimos, después de esto, no solo alargar de rutina Hodge, sino también empezar a alargar lo que es el ERTA a todos los bacilos negativos, digamos, con este tipo de perfil de antibiograma, digamos. No a todos
prevalencia que hay de OXA. Bueno, eso te iba. Bueno, ¿Ustedes hicieron después están haciendo hisopados rectales de vigilancia? ¿Están teniendo OXA? Aparte de este paciente, ¿están teniendo OXA? No, fue la única que hemos recuperado, o sea, la única que hemos detectado. No tuvimos más OXA, lo que sí hemos tenido un poco, la prevalencia nuestra es KPC, Klebsiella pneumoniae KPC, hemos tenido alguna metalobeta-lactamasa con esto de movimientos de paciente entre hospitales, pero no más que eso. Sí estamos teniendo acineto con MBL también, pero no, OXA nada. Bien. Fue la única. ¿Y la temociclina la tienen de rutina ustedes? Porque eso No. es un buen pesquisaje, la temociclina. Nosotros acá, no sé por qué no está como protocolo ya de ponerla en un antibiograma, la temociclina, porque sería bastante ayuda en el caso de que sea resistente, porque las KPC y las metalos no serían resistentes en este caso. Pero no sé si ustedes lo están usando de rutina. No tenemos los disquitos para probarla. Bien. La tarjeta de Vitek, la tarjeta de Vitek, la de extrema resistencia, tiene temocilina. Sí. Bien. No sé si alguno tiene otra consulta. Digamos, también habría que verlo porque la OXA 163 te puede dar sensible, intermedio, resistente, y es la que más prevalencia hay en Argentina, digamos, dentro de las variantes de la OXA 48. Te serviría como complementario, por así decirlo. No sé si tanto de rutina. Claro, la usan mucho en Europa para la OXA 48. Claro, bueno, pero la prevalencia de ellos. Claro, porque la tienen ellos. Sí, todo, digamos, los artículos de ellos, ya digamos, la mayoría de los lugares obviamente hacen biología molecular o inmunocromatografía. Igual en este caso sería óptimo para el tema del tratamiento, el aislamiento del paciente de contacto y todo, pero para el tratamiento hoy en día, o sea, en este caso, con este perfil, este tipo de OXA se podría haber tratado tranquilamente con un carbapenémico. O sea, en este caso está bueno para saberlo y para que ese paciente te tome distinto al resto de los pacientes y para que eso no se propague, pero en este caso con la CIMA, meropenem y penem tan bajas, por eso lo primero que te pregunté, digo, qué raro que no se tentaron en tratarlo con eso, porque el beta-lactámico siempre va a ser mejor para ese tipo de infecciones en este caso, y más con las CIM tan bajas que tienen. Es más, ya ni siquiera hoy en día a las BLE, o sea, las BLE en muchos lados ya se trata con la CIM directamente, es BLE positiva, no importa, pero tienen una ceftazidima con una CIM menor o igual a 2, va la ceftazidima o la cefotaxima, a pesar de que sea un mecanismo BLE positiva. Dependiendo del sitio de infección. Exactamente, obviamente. En este caso el paciente no tenía una bacteriemia, era un sitio más allá controlado, digamos, podría haber sido una buena opción, digamos. Sí. Acá pasó por, digamos, inexperiencia de este tipo de mecanismo, que no lo tenemos de rutina, y a su vez, pues bueno, temas burocráticos con la autorización de los medicamentos y demás, que ya no es incumbencia nuestra, digamos, es otro problema ya. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Yo quisiera hacer una consulta, Lorena. Sí. Te quería consultar en cuanto a los diagnósticos diferenciales, ¿cuál es el diagnóstico diferencial más común que ustedes tienen con respecto a la leishmania? Mira, en la zona, sobre todo, bueno, estamos viendo en relación a Páraco o a ISTO también, ¿me entendés? Por ahí a eso vamos más. El GIEMSA prolongado colabora con los dos. Me hubiese gustado poner una micrografía si veían la diferencia de levaduriforme, sí, nos ha tocado de leishmania y de Páraco. Pero bueno, hace poco tuvimos un Páraco pulmonar y bueno, se vio justamente en el lavado broncoalveolar, pero bueno, así, más en eso, porque justamente también es la zona, ¿viste?, donde podemos llegar a encontrarlo. Bueno, prevalece sobre todo lo que es la leishmania, en lo que es la provincia. Bien, claro, por las similitudes entre las levaduras intracelulares, histoplasma. Claro, pero bueno, estas son levaduras, claro. En este Páraco son levaduras.
En este caso es un parásito, de forma mastigota. Sí, sí, sí. Es distinto, y se lo ve claro en lo que es el tiempo. O sea, también hay que tener el ojo entrenado, como digo yo, Claro, por eso. para poder diferenciarlo, pero no, sí se puede, sí se puede. Igual, como digo, no sé, cuando hacemos el diagnóstico diferencial, el servicio de micología es el que detecta que generalmente estas dos patologías distintas. No solamente se hace lo que es la microscopía, sino también se hace la detección de anticuerpos. Entonces, la mayoría van de la mano, sobre todo en lo que se refiere a esto y lo que es la micosis, sobre todo. Así que no, en ese sentido, ¿Y tienen la posibilidad de hacer PCRs en la provincia de tejidos? en la provincia de Jujuy no, pero yo tuve la oportunidad de rotar por el servicio de micología de Tucumán, a cargo del doctor Cristian Álvarez, y ahí sí se hace, pero bueno, como hay un protocolo que se sigue en relación a lo que es el Hospital Muñiz, que hay una muy buena relación con ellos, en relación a quién hacerle, ¿me entendés? Sobre todo tiene ese protocolo de pacientes VIH con CD4 menor a 200, incluso se está aplicando en lo que es el laboratorio la detección de antígenos de orina, que tiene muy buenos resultados, te digo porque lo he hecho, en la detección de estos plasmosis en estos pacientes. Y la verdad que es alta la prevalencia en relación a lo que es Jujuy, de histoplasmosis en Tucumán, relacionado con lo que es Jujuy, que prevalece lo que es cripto, por ejemplo, en un paciente VIH. Pero no, sí, está muy bueno, la verdad. Y el diagnóstico de esto es mucho más rápido haciendo con una muestra de orina, que es más fácil de obtenerla, en relación a lo que es la PCR también. Sobre todo en pacientes. ¿Cómo? Sí, sobre todo, sí, en ellos. Sí. Tal cual. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad, una linda experiencia. Muchas gracias por dejarnos participar. Yo no sé de Jujuy quién participó alguna vez, pero estamos contentos nosotros. Muchas gracias. No, para ustedes. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no podemos ir finalizando. Seba, no sé si hay alguna consulta en el chat, no veo ninguna. No, ninguno. Bueno, No, ninguno. Bueno, perfecto, le damos las gracias a los disertantes, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias a todos por estar. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.